desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. Dios te bendiga, Dios haga prosperar el mensaje verdadero, el mensaje de la palabra, el mensaje que edifica nuestras vidas sobre la roca que es Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy una vez más, Padre, te pedimos que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia y que tu salvación, Señor, llegue a las almas. Que esta palabra llegue, Señor, y haya cabida en los corazones, haya cabida, Señor, en sus almas, y tú la hagas prosperar conforme al propósito divino, conforme al propósito en tu sola potestad, en tu solo gobierno, en tu sola soberanía que tienes para cada uno de aquellos, Padre, que este mensaje va a llegar a sus almas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, atamos todo poder y autoridad que se haya levantado contra esta palabra y contra aquellos, Padre, que han dispuesto su corazón. Padre, los llevamos cautivos en el nombre de Cristo Jesús, los llevamos cautivos bajo las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos libres, Señor, esas almas, libres esas vidas para recibir y atesorar tu palabra en sus corazones. Haz fluir por el poder de tu Espíritu, con todo denuedo, con toda gracia, con todo poder, con toda autoridad, Señor, exclusivamente tu palabra, Señor, aquella palabra que tú has puesto en mi boca, que no regresará vacía, sino que tú la harás prosperar porque es palabra tuya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo me dispongo como instrumento tuyo para ser usado, en el nombre de Jesús. El mensaje de este día se llama edificando sobre la roca. Edificar en lo espiritual dice que quiere decir aumentar la fe. Y el Señor Jesús habla una palabra en el libro de Mateo 7, capítulo 26 y 27. Y dice la palabra del Señor en Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues, dice, es una advertencia que nos hace y también una afirmación. Cualquiera pues, dice, que me oye, fíjate bien, fijémonos bien, más bien dicho, fijémonos bien. Dice, que me oye estas palabras y las hace, dice la palabra. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, dice. Y no cayó, dice la palabra, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuántas veces nosotros andamos haciendo fundamentos que según nosotros van a ser duraderos? Nosotros ponemos nuestros fundamentos muchas veces en cómo el mundo está corriendo, en cómo la economía se está moviendo. Y allí está nuestra esperanza y allí está aquello que nosotros pensamos y decimos, si las cosas mejoran, va a mejorar mi vida. Pero el Señor Jesús es bien claro en esta palabra, que está hablando a aquellos hombres de aquellos tiempos, como hoy nos habla en estos tiempos y nos dice cualquiera, fíjate. Lo primero, la primera bendición que el Señor nos hace ver aquí es que Él no está haciendo acepción de personas, ni de raza, ni de tribu, ni de lengua, ni de pueblos, ni de nación. Porque Dios no hace acepción de personas. Por eso Él dice cualquiera. No importa quién seas, no importa de dónde seas, no importa dónde hayas crecido o tus creencias. Porque la palabra de Dios es palabra. Y la palabra de Dios no es una religión, sino es una verdad que nosotros necesitamos primero escuchar. ¿Por qué? Porque Él dice cualquiera pues que me oye. Escuchar
Necesitamos escuchar la voz de Dios. Nosotros andamos queriendo escuchar la voz de los hombres. Nosotros escuchamos muchas voces donde anuncian las noticias y dicen, pues va a haber tormenta, pues va a haber recesión, pues va a haber problemas. Y también dicen, pues va a mejorar la economía, y todo el mundo se alegra, porque son noticias seculares que a la gente le agradan oír. Porque si algo le encanta al ser humano es oír que le anuncien cosas buenas, es oír que le anuncien cosas beneficiosas. Y le encanta oír al ser humano eso. Por eso allá en el mundo los que no han venido a los pies de Cristo, los que no estamos en los caminos del Señor, aquellos que no están en los caminos del Señor, o antes cuando no andábamos en los caminos de Dios, por eso la gente le gusta ir a consultar al brujo, al hechicero, porque le dice mentiras, le comienza a inventar fábulas, cuentos, mentiras, promesas falsas, mentiras del diablo, mentiras de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero el Señor Jesús está haciendo bien claro aquí, dice, cualquiera pues que me oye, primero está diciendo que me escucha a mí, que ponga su atención en mí, que me voltee a ver a mí y que abra su oído para escucharme a mí. No está diciendo, ve a escuchar lo que el mundo dice, ve a escuchar las promesas del mundo, porque esas promesas son pasajeras. Pero la palabra de Dios dice que su palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, dice, para partir el alma y el espíritu, para hacernos entender que la palabra que ha salido, Dios la va a hacer prosperar cuando nosotros la escuchemos. Pero no solamente escuchar, porque el libro de Santiago dice en el capítulo 1, verso 22, dice la palabra en el libro de Santiago, pero sed, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero mira lo que sigue diciendo después, engañándoos, dice, a vosotros mismos. Cuando nosotros oímos la palabra, y es bueno oír, y es bueno escuchar, pero escuchar palabra de Dios, pero prestarle atención a la palabra de Dios, porque eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Porque eso es lo que nos va a favorecer, eso es lo que nos va a sustentar, eso es lo que nos va a renovar, a restaurar, eso es lo que nos va a venir a sacar del hoyo. Pero no solamente saberla, no solamente escucharla, no solamente conocerla. Aquí tenemos que pasar del dicho al hecho. Y allá en el mundo dicen un dicho muy popular, del dicho al hecho hay mucho trecho, y es verdad. Son dichos seculares, pero es verdad. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero aquí el apóstol Santiago, el Espíritu Santo a través de la boca del apóstol Santiago nos está diciendo, pero sed hacedores de la palabra. Porque como dice un dicho allá en el mundo también, el panteón está empedrado, el camino al panteón está empedrado de buenas intenciones. Cuando la persona muere, dicen, él quería hacer esto, él quería hacer lo otro, él tenía pensado, sí, pero nunca lo hizo. Y la palabra dice ser hacedores. Por eso es que aquí la palabra del Señor nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, pero mira, y dice, y las hace. Allí creo que está nuestro dilema y nuestro problema, pero también la llave que necesitamos para desatar las bendiciones, para desatar la cobertura, para desatar que Dios haga en nosotros, que Dios actúe en nosotros, que Dios se manifieste en nosotros,
que Dios haga las obras, que Dios cumpla las promesas que Él está prometiendo en esta palabra. Porque cada promesa que viene, cada promesa que leemos, cada promesa antes de la promesa, hay algo que hacer, hay algo que ejercer. Y cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros hacemos, cuando nosotros procedemos, Dios no se va a quedar quieto. Dios no se va a quedar callado. Porque la palabra dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, lo que Él ha dicho, no lo hará, dice la palabra. Y nos hace hasta una pregunta. Lo que Él ha hablado, no lo ejecutará, dice la palabra. Mira, Dios está esperando que no solo seamos oidores, sino hacedores. Y es allí donde necesitamos la fuerza y el poder de su Espíritu Santo, la guianza, ese verdadero consejo para proceder a hacer, para proceder, ya no estar sentados, ya no estar quietos, ya no estar solo escuchando, ya no solo estar llenándonos, ya no solo estarnos sustentando, sino activarnos a la obra, activarnos. Y nuestro fundamento va a comenzar. Porque allí es donde comienza un fundamento en Cristo. Ese es el fundamento que Cristo está hablando. Ese es el fundamento que Cristo nos está dando. Cristo es el fundamento. Cristo es la roca de los siglos. Cristo es el que verdaderamente va a obrar en nosotros cuando nosotros hagamos conforme a la palabra, no conforme a los hombres. Porque los hombres hacen. Ellos hacen a su manera, pero ahí no está Dios. Donde no está la voluntad de Dios, donde no se ejerce la voluntad de Dios, ahí no está Dios. Ahí está la voluntad del hombre. Ahí está la voluntad caída del hombre. Pero la palabra dice, y las hace. Mira, le compararé a un hombre prudente, dice. Mira lo que es prudencia. Prudente. Dice la palabra que prudente es, dice, es sensatez, con moderada cautela, dice, a obedecer con prontitud, sin ninguna demora, sin que dudemos en esta palabra, sin que haya ninguna, como decimos, ningún espacio en nuestra mente de duda. Proceder a ejercer sin dudas, porque la duda le ofende a Dios. Y la palabra dice en Proverbios 13:16, todo hombre prudente, dice, mira, todo hombre prudente, dice, procede con sabiduría. ¿Con qué sabiduría? Con esta. Con esa vamos a proceder a hacer. No solo vamos a escuchar, a proceder también a hacer. Dice, con sabiduría. Pero mira lo que sigue diciendo. Mas el necio, dice, manifiesta necedad. ¿Por qué? Porque la palabra nos está diciendo, porque no hay un nombre, porque la palabra nos está diciendo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la religión está enseñando y diciendo, si tú invocas a María, si tú invocas a este santo, si tú invocas a aquel santo, y mencionan una gran lista interminable de santos que han canonizado, para que la gente los invoque y les haga milagros, para que la gente los invoque y los guarde, para que la gente los acerque a Dios. Pero la palabra dice bien claro, el Señor Jesús corta todas esas mentiras de Satanás, que el Señor lo reprenda, donde dice la palabra, porque yo soy el camino, porque yo soy la verdad, porque yo soy la vida. Y nadie, dice la palabra, el Señor Jesús, son palabras del Señor Jesús. Y nadie, dice, viene al Padre, si no es por mí, dice el Señor Jesús. Ahí está cortando. Y por eso dice en Timoteo, dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. A nadie más puede mediar en nosotros, en nuestra vida, delante de Dios. Nadie más puede interceder delante de Dios por nuestra vida. Dice la palabra, porque no tenemos a un sacerdote delante de Dios que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino a uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante ser prudentes. Por eso el Señor Jesús dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Le compararé a un hombre prudente que me está creyendo la palabra, que la está escuchando, pero la está llevando a cabo, la está practicando en su vida, la está practicando con sus semejantes. No está diciendo, ese nada más la conoce, ese nada más la oye, pero está sentado en la banca sin hacer nada. Pero está allí quieto y dice, estoy esperando que Dios me llame. Dios ya te llamó desde el momento que el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento y nos lleva frente a Cristo y nos dice, mira, Él es el que te perdona, Él es el que te limpia, Él es el que murió por ti, Él es el que te salva, Él es el que te ha llamado a servir, a obedecer, a hacer, no solo a estar escuchando. Porque la palabra dice en el libro de Santiago, mira lo que dice, porque si alguno es oidor de la palabra, dice, pero no hacedor de ella, dice, dice, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, dice, y se va, y luego se olvida cómo era. Y no es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Escuchamos el mensaje, escuchamos la palabra, y nos están diciendo que necesitamos activarnos en la obra. Y decimos mañana, cuando Dios me lo haga sentir, cuando Dios me llame, y ponemos 1000 pretextos, y hacemos tantas cosas que a Dios no quiere que las estemos haciendo, y lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos. Porque mira, la iglesia está llena de servidores que sirven a su manera, que sirven donde a ellos les agrada, donde ellos quieren, pero jamás han ido de rodillas y han ayunado y le han pedido al Señor y le dicen, y no le preguntan a Dios y le dicen, Señor, este es el área donde tú quieres que yo te sirva. Este es el área donde tú quieres que yo te esté haciendo tu palabra, esté ejerciendo tu palabra. Porque una cosa es la voluntad nuestra y otra cosa es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos en la brecha y le decimos como Isaías, heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy, el Señor nos va a enseñar el llamado. El Señor nos va a poner en el llamado. El Señor va a hacer que hagamos la palabra a la cual Él nos está enviando a hacer. Y es allí donde tropezamos. Y es allí donde nuestra casa, nuestro fundamento, si no está fundado en Cristo, si no está bajo la guianza del Espíritu Santo, mira, pueden venir vientos, pueden venir lluvias, pueden venir contra nosotros cosas. Y si no estamos fundados en Cristo Jesús, si nuestro fundamento, si nuestros hechos, la palabra dice, todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Porque no hay otro nombre, dice la palabra, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente por Jesucristo. Jesucristo es la roca de los siglos. Jesucristo es la roca inconmovible. Jesucristo, dice la palabra, he aquí yo pongo en Sión, roca. Roca, dice, que hace caer. Roca, dice, inconmovible. Y el que en él creyere, dice, no será avergonzado jamás. La roca es Cristo. Y mira, la pal dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ser prudente es saber discernir y distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y la palabra dice en el libro de Proverbios 14:16,
El sabio teme y se aparta del mal, dice. Pero mira lo que sigue diciendo. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. El insensato se muestra que él tiene la razón, que él va a hacer las cosas como él quiere, como a él le agradan, como él ha decidido, pero jamás consulta a Dios. Jamás va de rodillas y le dice: Señor, dame una confirmación de que tú me has puesto en este lugar, de que tú quieres que yo esté haciendo esto, de que Dios te sirva en esta área, de que yo este es mi llamado y aquí voy a hacer lo que tú me estás mandando a hacer. Por eso hay tanto fracaso en los ministerios, por eso hay tantos fracasos en los servicios, que el hombre va para con Dios a querer servir a su manera, porque no es como nosotros queramos, no es como nosotros decidamos, es como Él quiera, es como Él establezca, es como Él ponga. Él dice su palabra que Él es el que pone y Él es el que quita, Él es el que planta y Él es el que arranca. Y allí no hay mano de hombre, sino mano de Dios. Y allí es donde debemos prestar el oído a oír, pero no solo oír, ir a consultar a Dios y decirle: Señor, esta es la manera como quieres que yo haga, para que mi casa esté fundada, para que mi vida esté fundada, para que mis fundamentos no sean movidos, para que el ministerio no sea movido. Por eso tú miras que se levantan siervos, pastores, se levantan ministros, se levantan aquí, se levantan allá, a levantar obra de Dios. Y Dios no los ha llamado, Dios no los ha puesto, Dios no los ha aprobado. Y ese es el problema nuestro, cuando no estamos aprobados. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a aquella iglesia primitiva? Apartarme a Pablo y a Silas porque los he escogido para el ministerio de evangelizar. Y dice que ayunaron e impusieron las manos sobre ellos y oraron. Esa era la voluntad de Dios. Ese era el llamado de Dios. Por eso el apóstol Pablo fue tan próspero en el ministerio del apostolado. Por eso el Señor lo usó para escribir tantas cartas paulinas, tantas iglesias que Él levantó. Porque allí estaba Dios, porque donde Dios está en el asunto, la obra de Él no va a fenecer, ni tampoco el siervo de Dios. Va a ser prosperado, va a ser prosperado. Dice la palabra: he aquí yo sostendré, yo prosperaré a mi siervo, dice la palabra. Porque cuando nos convertimos en siervos de Dios y nuestro fundamento está en Cristo y estamos consultando al Señor y le estamos diciendo: Señor, esta es la palabra que tú quieres que yo dé, esta es la palabra que tú vas a poner en mí, este es el mensaje que quieres que yo lleve, el Señor va a hacer prosperar aquel mensaje. Y mira, para terminar, dice la palabra que prudente es, dice, sabiduría aplicada a asuntos prácticos, porque ya no te voy a alcanzar a dar lo del insensato, porque el tiempo se acorta. Dice que es sabiduría a asuntos prácticos, y Dios no nos ha llamado a ser salvos, a estar en la viña del Señor, nada más a estarnos llenando, comiendo, escuchando, llenándonos y no dando. Dice la palabra de Cristo, dice la palabra del Señor: dad de gracia lo que de gracia recibiste, dice el Señor. Da de gracia, compartamos el evangelio, compartamos la buena nueva, compartamos lo que Dios quiere que compartamos, que es el evangelio santo, que es la buena nueva de salvación, que es abrir nuestros labios. Pero ¿cómo los vamos a abrir?
Cuando le digamos a Dios, Señor, usa mi vida, como le dijo aquel profeta Isaías, cuando el Señor dijo, ¿y a quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy, le dijo. Pero si tú has estado sentado por mucho tiempo y el Espíritu Santo te está diciendo, levántate y pronto y hazte partícipe de las buenas obras del Señor, dile, Señor Jesús, hoy vengo a ti. Me arrepiento de donde he caído, de estar allí inútil, sin ser verdaderamente un instrumento tuyo. Hoy dile, yo me pongo en tus manos y dispongo mi vida para que tú hagas lo que vas a hacer, para que tú, Señor, hagas en mi vida y yo pueda darte frutos de servicios verdaderos. Si tú has hecho esta oración, el Señor Jesús ha tomado a cuenta y el Señor Jesús va a hacer prosperar aquello que Él ha probado. Que el Señor te bendiga y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, llene tu corazón. Dios te bendiga. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. No desmayes.